Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es nuestro tiempo de nuevo, una hora tenemos por delante para seguir viviendo y viajando en este mundo, tratando de conseguir respuestas a esos misterios que nos interesan. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. 900-137-137 en nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales, por si queréis participar. Con saludos a todos los que estáis conectados de cualquier manera, a través del podcast, la radio online o escuchando en directo. Y ahora os vamos a dejar en las manos de un dotado, alguien que tiene dones. Ya estaba una vez en nuestro programa, pero hoy nos trae un nuevo mensaje al que queremos invitaros para escuchar. Durante los próximos minutos vamos a entrar en la vida de una persona dotada de la capacidad de conectar con el más allá. Esta es una de sus primeras experiencias. Entre ese grupo de amigos había una niña muy especial. Un día hablé de ella y, como si tal cosa, mi familia se interesó. Yo la describí y resulta que terminó encajando con una prima mía que había muerto sin yo conocerla. A partir de ese momento se tomaron más en serio lo que me sucedía. A partir de entonces comienza una historia apasionante de contacto. Experiencias con el más allá que hoy deseamos conocer de la mano de nuestro próximo invitado. ¿De pequeño no te decían que eras un tipo un poco rarito, un niño un poco raro? Pues sí, algunas personas sí lo hacían. Sí. Este es nuestro invitado, el medium de español, dicen, más reconocido del mundo, Miquel Lizarralde, que algunas veces ha estado con nosotros, sobre todo en programas especiales, ¿verdad, Miquel? Sí, sobre todo desde Albacete, ¿no? Que sí. Siempre tengo el lujo de poder acompañar a Rafa Campillo y a ese equipo que también vosotros formáis parte, y desde luego un gusto estar de nuevo con vosotros. Para nosotros también, y en este caso por una buena noticia, ¿no? Has editado un libro, has escrito un libro, se llama Un Nuevo Mensaje. Te voy a decir o preguntar cuál es ese nuevo mensaje, aunque seguramente tienes muchos, donde colabora un montón de gente conocida, la doctora Luján Comas, un montón de gente que ha pasado por el programa y que forman parte del Espacio en Blanco. Sí. Miguel Ángel Pertierra también, Marilyn Rosner. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué? ¿Qué quieres contar ahora? ¿Has contado alguna vez tu vida o estás contando tu vida aquí? Mira, pues es un poco mi vida. No era mi objetivo hacer un libro autobiográfico y tampoco es completamente autobiográfico, pero bueno, yo quería escribir una historia y fui al pasado, conté una vivencia que yo quería utilizar como una especie de apoyo para contar otra historia, pero de repente pues surgió esta, ¿no? Surgió un nuevo mensaje que empecé a escribir y no podía parar. Como si alguien te obligara a hacerlo, ¿no? Claro, bueno, o me inspirara a hacerlo. Yo fíjate que quería hacer un libro sobre guías espirituales, ángeles y tal, y salió este libro, ¿no? Que cuento un poco pues toda mi experiencia, mis vivencias con el más allá, cómo descubrí mis dones, cómo conocí a esa fantástica Marilyn Rosner y cómo he ido un poco lidiando
con estas capacidades. Uh-huh. Vamos, si te parece, aunque ya algunas veces lo has contado en el programa, vamos a retomarlo. Tú antes, he leído en el libro, ¿no?, que cuando te enteras que en Donosti, en San Sebastián, había una feria y que llegaba Marilyn Rosner, eso cambió un poco tu vida. ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué hacías? ¿Dónde trabajabas? Pues fíjate, yo trabajaba en el departamento de reclamaciones y facturación de Euskaltel, que es una empresa de telefonía de aquí. Sí. Pero tenía la suerte de que a veces trabajaba de 8 a 4 o de 8 a 3 y otras veces de 3 a 10 o de 4 a 12. Entonces me quedaba libre el resto del día pues para hacer consultas, ¿no? Y solía hacer, cuando llamaba a alguien, quiero por las tardes y tenía que trabajar, pues decía, no, esta semana está completo, le puedo dar la siguiente semana. Y iba intercalando, que igual hacía pues 6 consultas, 5 a la semana, ¿no? Y bueno, yo no sabía exactamente que hacía media unidad, pero parece que era lo que hacía, ¿no? Ya. ¿Cuándo te das cuenta, supongo que desde pequeñito, ¿no?, pero cuándo te das cuenta que tenías esos dones, o los tenemos todos? Sí, todos tenemos dones espirituales que traemos a la tierra, ¿no? No todos podemos ser mediums, porque también necesitamos banqueros, periodistas, ingenieros, ¿no? Necesitamos de todo un poquito en esta tierra. Pero todos tenemos una misión y unos dones. Yo tenía este don en particular. No sabía que aquellos que a veces veía no eran de carne y hueso, no tenía ni idea de lo que significaba ser un medium, de lo que era medium o significaba la palabra medium. Eso lo descubrí más tarde, pero sí, yo ya desde los 6, 7 años ya me daba cuenta, tenía percepciones, tenía vivencias, podía a veces predecir cosas, ¿no? Tenía compañeros que me acompañaban. ¿Y cómo los veías? ¿Como una persona normal? ¿O Fíjate, eran pues, transparentitos o...? No tenía que ver con Casper, ¿eh? No era esa imagen, no. Yo fíjate que a veces no era consciente de que no eran unas personas de cuerpo, de carne y como nosotros, ¿no? De cuerpo como nosotros. Sí que cuando me fui haciendo un poquito más mayor, empecé a darme cuenta que a veces cuando se manifestaban había como una especie de destello de luz que lo rodeaba, ¿no? Y también fui dándome cuenta que, bueno, pues que cuando venían otros amigos míos del barrio o del colegio, pues que estos otros amigos se marchaban, y al marcharse era como que desaparecían, ¿no? Como me parecía raro, pero a la vez me parecía normal. Es un poco difícil de explicar quizás, ¿no? Es decir, Miguel, que tú tenías amigos que estaban contigo normalmente cuando no había amigos físicos. Sí, claro. ¿Y qué hacías con ellos? ¿Charlabas, jugabas? Pues mira, jugaba, cantaba, hacía el ganso. Claro, yo vivía hasta los 11 años en una barriada construida por la empresa donde trabajaba mi padre, que estaba como a 1 kilómetro y pico del pueblo, ¿no? Y yo, para ir al colegio, tenía que ir por ese camino, que a veces no había nadie más, donde yo tenía a la izquierda fábrica tras fábrica tras fábrica, y a la derecha pues tenía una carretera, el río, las vías del tren, y a veces pasaba algún coche que otro, no es como ahora, ¿no? Pero yo nunca iba solo, ¿no? Tenía gente que me acompañaba, íbamos cantando, contando unos chistes, pues haciendo el gamberro como lo haría un niño, ¿no? Y de repente pasaba un vecino y decía a mis padres, ay, pues mira, es que tu hijo estaba haciendo el ganso, es que tu hijo iba hablando solo, es que tu hijo estaba haciendo esto. Y yo no entendía por qué esas personas decían esas cosas, ¿no? Yo pensaba que eran gente maliciosa, que estaban inventándose mentiras para hacerme daño. O de repente venía pues algún otro amiguillo de algún caserío, de alguna otra casa. Me acuerdo el hijo del médico que vivía encima de una de las fábricas también, del practicante, no del médico, pues a veces se sumaba a mí en el camino. Entonces estos otros amigos desaparecían. Esas cosas me parecían raras, pero a la vez era como habitual, ¿no? Claro. Y fue un poco shock cuando mi madre concretamente me preguntó que los describiera, ¿no? O que quién era, ¿no? Esa gente. Claro, porque me hacían burla los vecinos y mis padres me imagino que sufrirían. Y yo no entendía por qué me hacían burla. Supongo que los vecinos, claro, no verían a sus amigos tuyos, ¿no? Claro, no. Ya. Y una vez mi madre enfadadísima, me acuerdo que había una merendola de un cumpleaños de una vecina y no me quería dejar ir porque tenía yo que parar de hacer eso que hacía
teatro, ¿no? Que decía ella, deja de hacer teatro. Y yo enfadado, entre lágrimas, le decía, es que no, es que aquí hay gente conmigo y tal. ¿Y quiénes son? Ya me retó. Y le dije, pues no sé quiénes son, pero los describí. Y al describirlos, pues casi se cae de culo mi madre, porque era gente que ella conocía. Que se habían ido, que se habían muerto. Sí, exactamente. En concreto, 2 de ellas, una familiar de mi madre y otra familiar de mi padre, una que no conocí, que era una bisabuela de mi madre, que tenía un rasgo muy característico, que es que tenía en una mano 6 falanges. Y al describirla, pues, ¿no? Se quedó como boquiabierta. Y la otra era una prima mía que yo no conocí, que murió cuando yo tenía 2 años. Y bueno, pues yo le llamaba cariñosamente Marisol, porque era rubia, tenía ojos azules, y bueno, pues estaba acompañado, ¿no? Entonces ese fue como el primer shock cuando me dicen, bueno, descríbelos, explícame quiénes son, porque tú lo que estás haciendo es teatro. Y yo entre lágrimas describí las personas y ya fue como, vamos a rezar. La respuesta de mis padres siempre era, vamos a rezar, ¿no? Nunca me dijeron, eso está mal o eso tal, pero sí que tenían miedo, claro, obviamente, a qué es lo que podía pasarme a mí. Supongo que con el tiempo te empezaste a acostumbrar ya a esas presencias, ¿no? Sí, me fui acostumbrando y empecé a darme cuenta que a veces cuando pensaba en ellos, pues podían aparecer, ¿no? O a veces cuando deseaba que se manifestara igual uno de ellos, pues se conseguía que lo hiciera. Y empecé a darme cuenta que ya no eran como otras personas, que quizás no tenían las piernas o que quizás no hablaban moviendo la boca. Pero bueno, nunca me asustó ni me pareció nada extraño, ¿no? Hasta la adolescencia, que ahí también lo intenté negar, no te voy a ocultar que no. Sí. ¿Y qué pasó? Pues pasó que no quieres ser distinto a los demás, ¿no? Y pasó que como vivo en un pueblo pequeño, pues corría la voz. Entonces yo lo intenté negar, intenté ser como todos los demás. Era la época de que todo el mundo llevaba botas de Martins y el pelo más largo y todo eso. Y yo intenté. Lo de las botas Martins no, pero otras cosas sí. Yeah. Y ser del montón. ¿Y la gente cómo te veía? ¿Como alguien raro, un tipo de fantasmas o espíritus? ¿O cómo te veía en ese lapso de tiempo? Pues, fíjate que como yo siempre he vivido en un pueblo pequeño que tenía los mismos amigos y la gente con las que juegas son también la gente que va contigo al colegio, no me sentí raro, ni creo que ellos lo veían como raro, porque sí, es raro, pero bueno, es algo que Miquel hace y siempre ha hecho. Fue cuando cambié de instituto, más adelante ya con 14 años, que ahí tienes que cambiar a otro edificio. En mi caso me tocó cambiar también de pueblo. Ahí es cuando ya me di cuenta de que, ostras, de que esta gente no es como la otra gente, de que no me entienden, de que no puedo hacer las cosas que hacía, junto con lo que yo ya sentía de la rareza de la adolescencia. Pues fíjate, me encerré en mí mismo, ¿no? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Miquel Lizarralde en este espacio de tiempo, hablando de un poco de su vida y de cómo se percibe ese mundo del más allá. Miquel, en estos días desgraciadamente hay mucha gente que se está yendo por estas pandemias, estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Quizás es mucho más imperiosa la necesidad de comunicarse con el más allá. Y te pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Tú les llamas y ellos vienen, o ellos, como pasa en algunas películas que nos muestran, sienten desde el más allá que hay gente como tú y te asaltan y te dicen, oye, que quiero hablar con un poco las dos cosas, ¿no? Un poco las dos cosas.
Lo primero quiero decir que no hay que tenerle miedo al mundo de los espíritus, que yo ya pasé por eso también, y que nunca te van a obligar a hacer nada que no quieres hacer, ni se van a enganchar, ni te van a atrapar en nada, ¿no? Funciona un poco de las dos maneras, ¿no? Tú, que eres una antena, que tienes una percepción especial, ellos sienten que tú tienes esa percepción especial. Es como si fuera un faro, ¿no? Que está llamando a los barcos o que está guiando a los barcos. Ellos ven esa luz y van a ir muchas veces en busca de ayuda, y a veces sin saber por qué son atraídos hacia ti, sino que ese don, mismamente esa sensibilidad, incluso si tú no sabes que la tienes, les va a atraer, ¿no? Y otras veces, pues podemos llamarlos. Claro que cada uno muere con su personalidad, ¿no? Cada uno muere con su, bueno, pues con su forma de ser, ¿no? Y puede decidir que no viene, o quizá no tiene la capacidad, o quizá el medium en ese día no tiene la antena bien puesta. O sea, no siempre que yo llame a alguien se puede asegurar que ese alguien vaya a venir. Vale. No. Déjame que te pregunte también, ¿dónde están? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hay no sé, hay otro mundo ahí atrás, una dimensión? Porque muchos de vosotros decís que se hereda o se lleva la misma personalidad que tienes, es decir, no vas a la luz y de repente te has hecho un maestro espiritual y vas al cielo, sino... ¿Cómo es ese tema? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Claro, cada uno tiene, aunque hay unas generalidades, cada uno va a tener una vivencia distinta, dependiendo en muchos casos de la creencia que tenían o no, de ese más allá o de la espiritualidad que tenían. Ese más allá puede ser de otras religiones, de otras creencias, de otras formas, y de cómo murieron, ¿no? Eso va a condicionar mucho cómo va a ser, sobre todo los primeros días. Pero digamos que primero uno va a hacer una especie de revisión de alma, vamos a mirar cuánta ropa tengo para lavar, y la que tengo que lavar la voy a lavar, y voy a pasar un día o 2 días o 3 semanas o lo que sea lavando la ropa, y ahí estoy haciendo un trabajo de limpieza, digamos, de amor incondicional. Y partes de la personalidad más intrínsecas, más importantes, se quedan, pero las partes más egoicas, las partes más del apego, pues se van difuminando, ¿no? Y entonces cuando ya he hecho ese trabajo, ya paso a lo que llamamos la luz, que a mí me gusta llamarle el cielo, que el cielo tiene como distintas áreas, vamos a decir, locus, o distintas casas, distintas dimensiones, y dependiendo de pues un poco tu grado de desarrollo, por decirlo así, espiritual, pues vas a ir a uno u otro, pero en realidad están como interconectadas, ¿no? Vale. ¿Se sufre en el más allá? ¿Hay gente que sufra? No. Una vez que ya hemos hecho esa transición y ya hemos hecho esa limpieza de ropa que decimos, ya no se sufre, ¿no? A veces se sufre pues cuando ves a tu familiar sufrir, ¿no? El espíritu, sobre todo al principio, aún está muy acostumbrado y de alguna manera relacionado con la forma de sentir de aquí de la tierra. Les cuesta vernos llorar, les cuesta vernos sufrir. Eso puede a veces provocar que vengan más a menudo, provocar que quieran consolarnos más. Por eso también al principio muchas veces lo sentimos más, pero luego ya cuando hacen esa limpieza ellos empiezan su viaje, y ahí no sufren. De hecho, en los mensajes siempre dicen, ¿no? Pues ya no me duele el pecho, ya no me duele la cabeza, o ahora tengo las 2 piernas, o ahora tengo todos los dientes, ¿no? Y si entendemos cómo funciona, entendemos que es un amor inconmensurable, un amor incondicional tan grande que no existe nada más divino, más fantástico, y nada en la tierra con lo que se pueda comparar. Casi terminando, Miquel, ¿hay necesidad, ellos tienen necesidad de comunicarse con nosotros? Claro, ¿o es más nosotros necesidad de comunicarse? Es decir, ¿dejan algo sin hacer aquí y tienen que aparecerse o decírselo a los seres queridos? Claro. Sí, puede ser que a veces ellos piensen que les ha quedado algo por hacer, o que piensen que aún les necesitamos, y que eso les haga estar más pendientes de nosotros y más unidos como a esta vibración o a esta área de la tierra, por decirlo así, ¿no? Pero, y sí tienen la necesidad de comunicarse desde el punto de vista que quieren decirnos que no han muerto, que están bien, que no quieren vernos sufrir, que por favor no lloremos. Sobre todo el mensaje que el espíritu siempre da es de estoy bien, estoy en paz,
ya no me duele o ya no me pasa esto, cómo tú me ayudaste o cómo nos despedimos o cómo no nos pudimos despedir, pero luego yo lo hice de esta otra manera. Y por favor no sufras porque yo estoy aquí, yo estoy bien, yo sigo viviendo, ¿no? Ese es el mensaje. Y eso sí van a querer venir a decírnoslo. Desde lo que nos duele perder a alguien de forma física, y esa pérdida del duelo, y ahora está pasando mucho que, claro, no podemos muchas veces completar. Ni despedirnos de ellos, sí. Adecuada, claro, eso hace que tengamos una necesidad aún mayor de despedirnos, de hablar con ellos, de saber cómo están, de saber cómo se fueron, a veces la culpabilidad, y por eso es tan hermoso, ¿no? Hacer un encuentro mediúnico que salga bien, que esté bien, que sea bonito y sea bien hecho, porque te da tal paz de corazón, te libera tanto que es muy sanador. Vale, déjame que te pregunte un poco críticamente, ¿cómo sabes que lo que te cuentan o lo que tú recibes es cierto o es una imaginación tuya o que te lo estás montando ahí, yo qué sé para qué? Muy buena pregunta, porque primero cuando conectamos con el espíritu vamos a dar evidencias de quién es el que está hablando, ¿no? Vamos a dar evidencias de cómo murieron, vamos a dar evidencias de aficiones que tenían, de cosas que hacían, detalles, de manerismos, de gestos, de palabras, de momentos que compartían con el consultante. Y a menudo, eso se llama mediunidad de prueba de supervivencia, el espíritu va a dar detalles, porque alguien podría decir, bueno, es que los medium en realidad leéis la mente, pero es que el espíritu va a dar detalles que el consultante no sabe, pero que sí se pueden corroborar, ¿no? No necesariamente secretos, pues yo tengo esto en tal cajón, o yo en el año, me invento, 60 hice esto, o hice lo otro. O sea, hay unos datos que el espíritu da, los datos que puede, no podemos elegir los datos que da, pero hay unos datos que va a dar sobre cómo murió, sobre su personalidad, sobre la relación que tiene con esa persona, sobre detalles muy íntimos que nos indican que están con nosotros, que nos ven en el día a día, que nos acompañan y que además puede haber incluso detalles, datos que desconoce el consultante, pero que el espíritu sí sabe y que se pueden verificar. Ya. Te iba a preguntar también eso, ¿nos ven entonces desde el más allá? Sí, nos ven, no como nosotros pensamos que nos ven, ¿no? Nos ven muchas veces como energía. Fíjate que si tú estás echándolos de menos, pues les llega ese pensamiento. Si tú piensas en ellos o les nombras, les llega esa vibración, ese pensamiento. Si tú sientes amor o sientes pena o sientes lo que sea hacia ellos, también eso les va a llegar, ¿no? Y ellos, a la velocidad del pensamiento, pueden estar junto a nosotros. A la velocidad del pensamiento, qué curioso. Sí, muy rápido. Es cierto, como dicen, que cuando se aparecen, cuando han pasado ese trance, se aparecen de la manera, o los ves de la manera que mejor estaban en vida, jóvenes. Mira, yo te voy a explicar cómo a mí me suele pasar, ¿eh? Sí. Como yo en una demostración o en consultas los veo. Primero los veo como han muerto, ¿no? Porque estamos dando las evidencias, ¿no? Y de repente empieza como a cambiar su cara, como ese vídeo de Michael Jackson, ¿no? Sí. Y empieza a como hacerse más joven y empiezan a decir, pues ya no tengo esta cicatriz, o ahora tengo los dos ojos, o ahora sí que tengo pelo, o ahora la rodilla izquierda no me duele, o las gafas o el bastón, ahora lo he tirado. Y es como, yo los veo como en un flashback hacia atrás, hasta que adquieren una imagen, una figura, que es exactamente eso que acabas de decir tú, donde ellos mejor se sintieron, más a gusto estuvieron, y dicen, bueno, ahora estoy así. Claro, tampoco es lo mismo que una misma persona se presente, por ejemplo, a su hija o a su nieto, ¿no? Imagínate que alguien tuvo un hijo con mucha edad, con 46 años, ¿no? Y su abuelito ya lo conoció muy mayor porque ya era mayor. Entonces, la hija no va a recordar de la misma manera a su padre que el nieto. Entonces, es posible que el espíritu, al principio, antes de adquirir esa imagen actual, ¿no? Se les presente de distinta manera para que sí, así ellos lo puedan reconocer, ¿no? Ya. Supongo que cuando se da ese tipo de contacto, a través tuyo, la persona que ha ido a preguntar se quedará muy tranquila.
sabiendo, cuando ha corroborado que realmente es el espíritu de la persona querida. Ellos ya se van, ese espíritu de la persona querida se va y va al cielo, va hacia la luz, como decías antes. Sí, claro. Es que cuando se comunican ya están en la luz. A veces pensamos que es lo contrario, ¿no? Que los que están al otro lado pues se comunican porque necesitan liberarse de algo y entonces pasar a la luz. Pero es al revés, una vez que están a la luz, ahí es donde se pueden comunicar, sí, pero quizás también tú les has ayudado, les has liberado, les has ayudado a estar mejor y puedes ayudarle a ir más arriba, más de forma más, a elevarse más en la luz, ¿no? Uh-huh. Hay gente que muere y fallece y no se da cuenta. Sí, y se queda enganchados en algún tipo de plano. Claro, sí ocurre. Puede haber una muerte muy traumática, una muerte muy súbita, a veces muertes pues con muchísima medicación, que no se les ha contado que van a morir, que tenían una enfermedad o una dolencia, y sí, puede hacer eso que pues se queden perdidos, no enganchados, pero perdidos. Pero tenemos que recordar que nadie nace solo y nadie muere solo. Esto lo quiero recalcar, ¿no? En realidad puede quedarse perdido un tiempo, pero nadie se queda perdido por siempre jamás, ¿no? Porque todos venimos con un séquito, que yo le llamo el séquito, la corte de guías que nos acompañan. Nos ayudan a nacer, nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, y nos ayudan también a la hora de morir. Es como una azafata de vuelo, ¿no? Uh-huh. Te da la bienvenida al avión, luego viene el comandante, te ayudan a hacer el viaje bien, pero también después va a haber una azafata de tierra que te recoge, ¿no? Pues de igual manera. Entonces, sí puede haber que en un primer momento le cueste darse cuenta, a veces hay que explicarles, hay que enseñarles, pero nadie se queda ahí por siempre, ¿no? La redención, el perdón divino, la oportunidad de regresar a la luz está disponible para todas las almas. Qué bonito, Miquel, qué bonito que, sí, poniéndolo en duda, déjame que lo ponga, de ser cierto eso que cuentas, prueba de que existe una vida más allá de esta. Qué bonito. Y déjame que diga... Claro que sí. Déjame que diga, ¿qué podrías decirle a toda esa gente que en este tiempo de pandemia no han podido despedirse de sus seres queridos, cientos de decesos que tenemos cada día, desgraciadamente, que hemos tenido? Sí. ¿Por qué? ¿Qué podíamos decirles para Hombre, despedirse no hay un de porqué, ellos? ¿no? Yo creo que si intentas darle un porqué no vamos a encontrar una respuesta que le valga, ¿no?, al que está sufriendo, porque el que sufre tiene su dolor. Pero yo sí quiero decirles que aunque pensemos que están solos y pensemos que no nos hemos podido despedir o que quizá no han sentido nuestro amor, nuestro cariño, no tiene por qué ser así. Ellos tienen también sus seres queridos, tienen también sus guías, tienen también sus acompañantes que los vienen a recibir, y aunque sean a distancia, poniendo una foto, enviando una intención, mandándoles amor, visualizándoles llenos de amor, acompañándoles con el pensamiento, ellos lo van a recibir. Fíjate que el alma empieza a salir del cuerpo no en el momento en el que hay un encefalograma plano o se para el corazón, sino que empieza antes, muchas veces incluso semanas antes. Y en ese antes el cuerpo está más fuera que dentro, el alma está más fuera que dentro de su cuerpo, y les llega nuestro amor, les llega nuestro pensamiento. También podemos hacer un ritual, ¿no?, que nos ayude a nosotros a darle un cierre a ese duelo, a despedirnos, quizá con una vela, quizá escribiendo una carta, quizás haciendo algo que fuera un homenaje para ellos, para cerrar el círculo, que es muy importante en estos casos de duelo, ¿no?, poderse despedir. Pero ellos además nos harán saber a través de sueños, de señales, de vivencias oníricas, nos van a hacer saber cuando ya están en la luz. No es imaginación, es comunicación. Un nuevo mensaje, Miquel Lizarralde. Gracias por haber estado en el programa. Te veo luminoso y claro. ¿Forma de contacto contigo? Pues lo más fácil es a través de mi página web, miquelizarralde.com, y bueno, las redes sociales, que todo está ahí en la web, Miquel Lizarralde. Gracias, espero verte prontito, que sigamos haciendo cosas. Espero que sí. Este año cuídate mucho y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, un abrazo. Fuerte abrazo. Radio Nacional de España. Somos tu radio.